Buenas noches, señoras. Hoy día, miércoles para jueves 25 de Kislev, 5774. El 27 de noviembre, 27 de noviembre del 13. Estamos entrando apenas en la fiesta de la luz, la fiesta de Hanukkah. Baruch Hashem, en muchas casas seguramente ya han encendido sus velas de Hanukkah, como es lo correcto, encenderla a tiempo. En la mayoría de las sinagogas también han encendido, y aquí en la conferencia esta, al final de la conferencia también vamos a encender como acostumbramos cada año. La Gemara dice Masejet Shabbat en la hoja 21, columna 2, donde trae por primera vez las leyes de Hanukkah. Dice el Talmud así: Tanu Rabbanan, Mai Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? ¿Qué es el sentido de la fiesta de Hanukkah? Dice el Talmud así, lo voy a leer de adentro, aquí lo están citando, en este libro lo cita. ¿Qué es Hanukkah? Voy a leer lo que dice el Talmud, así con textual, con el lenguaje textual, para hacer un análisis de un punto que queremos. No, esta no, esta es el. No, traemos una completa, esta es el azul, de las rojas, de las rojas, sí. Creo que ahí hay, fíjate, ahí debe haber varias. ¿Qué es Hanukkah? Dice el Talmud: Tanu Rabbanan, estudiaron los Jajamim, Yemé Hanukkah, los días de Hanukkah, Temania y Nun, son 8 días, de Lole Mispat Behon, que no se puede hacer esped en ellos, no se puede hablar de ella, de un fallecido, llorar, lamentar. Veloleit Anot Beon, también está prohibido ayunar en esos días, en esos 8 días, ¿sí? Sí. Dice la Gemara, que cuando entraron los griegos al palacio de Hashem, al Bet Hamikdash, en la época de Alejandro Magno, del imperio griego, ¿sí? Ellos metieron Avodah Zará, idolatría, dentro del templo, ensuciaron, impurificaron todo lo que es, con el poder que tenían ellos, que dominaban el mundo, sin destruir el Bet HaMikdash. Esto era 200 años antes de la destrucción del segundo templo, pero ellos dominaron Eretz Israel y Jerusalén, conquistaron, y metieron ahí todas sus idolatrías, todas sus mugres, todas sus cosas sucias y feas. Y cuando los Hashmonaim, que Shegabrum, Aleem Bene Hashmonaim Benitzhum, cuando los Hashmonaim pudieron derrotarlos a los Yevanim, estaban preocupados para inaugurar el servicio del templo, necesitaban el aceite que se enciende en la menorá. Y el aceite que se enciende necesita estar puro, todas las cosas del templo tienen que estar puras. Si lo tocó una persona impura, las ensució. Era la pureza que había en el Bet HaMikdash, era algo impresionante. ¿Sí? La pureza que había en el Bet HaMikdash era algo indescriptible, cómo se cuidaban de estar esterilizado espiritualmente todo. Entonces, Lo Matz'u, no encontraron el apaje Hatchel Shemen, una sola botellita de aceite, Shayamunach Bejotamo Shel Kohen Gadol, que estaba con el sello del Kohen Gadol, que decía que era puro. Velo Ayabo era Leatlik Yom Echad, no había suficiente cantidad de aceite para encender más que un día.
Nasa bones veidliku mimenu shemona yamim. Se hizo un milagro y encendieron en él de esa botella 8 días. Leshana Jeret, al próximo año, Kav'um ve'asaum yamim tovim behalel veoda. Los fijaron y los establecieron como días festivos para Halel y Oda, para alabanza y agradecimiento. Eso está aquí en la Gemara en Masejet Shabbat. La pregunta, una de las preguntas que resaltan de este texto que les leí ahora, que el Talmud dice, Leshana Jeret, al próximo año los Jajamim fijaron la fiesta de Hanukkah. Y en realidad no debería ser el próximo año, debería de ser, por ejemplo, en la fiesta de Purim, el mismo año que sucedió el milagro de Purim, mandó Mordejai y Esther cartas a todo el pueblo de Israel, que estos días tienen que ser festivos para toda la historia. Pimea Purim Aele, escribió una Megilá, Lo yamush mitoja Yehudim, nunca se quitará el Purim de los judíos, Vezichrab lo yasuf mizaram, y el recuerdo de Yemea Purim no se borrará nunca de su descendencia. Eso lo marcaron el año mismo del milagro. Acá en Hanukkah hay algo raro. En Hanukkah está escrito que al próximo año lo establecieron como días de fiesta, 8 días de fiesta, Behalel, Yamim Tovim, Behalel Veoda, días festivos con alabanza y agradecimiento. Entonces la primera pregunta de la noche, ¿por qué Hanukkah lo establecieron al próximo año y no lo establecieron el mismo año? Vamos a dar una respuesta que dice el Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Haim de Bagdad, que estuvo hace como 100 años en Irak, en Bagdad, una eminencia. Él dice así: los milagros del pueblo de Israel son cosa de todos los días. Si nosotros quisiéramos hacer una fiesta con cada milagro que nos pasó en la historia, tendríamos todo el año Hanukkah, todo el año fiesta. El que lee libros de historia, estuve leyendo, tengo un libro de calendario de cada cosa que pasa. Hay Purim de Zaragoza, un milagro que pasó en España, otro milagro. Hay muchas cosas que han pasado en la historia, milagrosas, salvaciones milagrosas, que si haríamos un Hanukkah o un Purim por cada uno de esos milagros, pues tendríamos todo el año fiestas. Entonces por eso los Jajamim no se apresuran a establecer un día festivo por un milagro que sucedió, aunque fue un milagro muy grande, no por milagros de cualquier batalla que ganan y tienen un milagro en la guerra, van a hacer una fiesta para todo el pueblo de Israel, para la historia. Sino que, dice así el Ben Ish Chai, hay milagros que son circunstanciales. Circunstanciales quiere decir una situación, una dificultad, Hashem demuestra su mano y salva a la persona, o salva a una comunidad, o salva al pueblo de Israel. Es un milagro circunstancial. Pero hay otros milagros que están relacionados con el sistema del calendario de la fecha. Las fechas están relacionadas con fuerzas celestiales que Hashem maneja el mundo a través de las estrellas, y en las estrellas están todas las fuerzas zodiacales que Hashem puso en ellas. Hay ciertos milagros que suceden de manera circunstancial, y hay otros que están relacionados con una energía, con una luz, con una fuerza especial, celestial, que viene ligada a la fecha. Entonces, cuando sucede un milagro, no podemos saber con seguridad, con certeza, si este milagro fue circunstancial o fue del calendario o fue de la fecha. No podemos saber. Quizá fue un milagro circunstancial. Entonces, si es un milagro circunstancial, dice el Ben Ish Chai, no hacemos fiesta cada año. Porque, como dijimos antes, si vas a conmemorar cada cosa que pasó en la historia, no vas a terminar de conmemoraciones. No tenemos tiempo para conmemorar historia. El pueblo de Israel es un pueblo que crea historia, no recuerda historias, crea historias. Entonces no vamos a estar recordando historias de cosas que pasaron en cada fecha de la historia. Pero cuando es un evento, un suceso, que está ligado a la energía, a la luz de la temporada, de la fecha, ahí sí merece que cada vez que llega esa fecha, te vuelvas a identificar con ese milagro. ¿Por qué? Porque así como en aquella época, Vayamim Aem,
Vayamim Aem, pero Bazemana Ze, no decimos así en la verajá, Shazan Isim la Abotenu, que hizo milagros a nuestros padres, Vayamim Aem en aquella época, pero Bazemana Ze, en esta fecha. Si la fecha es causa del milagro, entonces cada vez que llega la fecha, yo puedo conectarme nuevamente con esa luz y volver a recibir nuevamente esa fuerza de milagro. Entonces por eso merece celebrarse cada año, no por conmemoración, sino por terapia, sino por conexión, sino por purificación. Ese es el concepto. Entonces, dice el Ben Ish Chai así. En los tiempos de Mordejai y Esther en Purim, existía el Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh es que existían todavía los profetas. Mordejai mismo era uno de los profetas. Todavía había profetas. Estaba Haggai, Zechariah, Malachi. Entonces ellos, cuando sucedió el milagro de Purim, luego pudieron ver en el cielo que estaba relacionado con la fecha y dijeron cada vez que llegue el 14 de Adar, quedó como día festivo. Pero pasando 200 años después, la Gemara dice que a partir del segundo Bet HaMikdash se quitó la nebuá, se quitó la profecía, se quitó el Ruach HaKodesh. Hay discusión, lo estudiamos la semana pasada en el Daf Yomi. ¿Cuál es la causa que ya no hubo profecía en el segundo templo? El milagro de Hanukkah fue en el segundo templo, 200 años después de la construcción, 200 antes de la destrucción. ¿Por qué no hubo profecía en el segundo templo? Si quieren se los voy a comentar porque tiene un mensaje importante e interesante. La Gemara cuenta en Masejet Yomá, en el Daf Yomi que estudiamos, discusión entre Rish Lakish y Rabbi Yohanan, por qué en el segundo templo ya no había profecía. Opinión 1, porque cuando el rey Ciro, el rey Koresh, en Babel, que fue el imperio persa que conquistó al imperio babilónico, y él gobernaba todo el mundo, mandó la orden, todo judío que quiera subir de Babel o de Persia, del imperio, a Jerusalén, a construir el segundo templo, podrá subir y lo van a construir con dinero del gobierno persa. Hay presupuesto del gobierno para recolonizar Jerusalén y construir el templo. Pues ahí Ezra Sofer, que fue uno de los grandes profetas del pueblo de Israel, él reunió a los judíos y dijo, tenemos autorización del gobierno, presupuesto del gobierno, ¿quién quiere venir conmigo? Vamos a Eretz Israel. Pues lamentablemente ni el 20% de los judíos. Ya estaban muy acostumbrados al Éufrates, al Tigris, a Chapultepec, a Reforma, a Cuernavaca, a Acapulco, a Cancún. Vamos a dejar todo eso. ¿Para qué? Para ir a construir un templo. Que vayan los jajamitos y luego los alcanzamos. Entonces no todos subieron, un porcentaje muy bajo de los judíos subieron. Y para colmo, de ese porcentaje que subieron, la mitad estaban casados con goyot. O más de la mitad. Hasta que Ezra Sofer tuvo que exigirles que divorcien a las goyotos o que las conviertan. Y se pusieron todos a chillar. Todo está contado en el profeta Ezra. Entonces fue muy triste esa situación, que cuando ya hay autorización por el gobierno persa para construir Jerusalén, que digan que vayan los religiosos, que vayan los conversos, que vayan los asimilados. Por esa causa, dice la Gemara en Masejet Yomá, ya no pudo haber Ruach HaKodesh en el segundo templo, no había profecía en el segundo templo. A tal grado que cuenta muy fuerte la Gemara, que Rish Lakish, un rabino del Talmud, le dijo, él vivía en Israel, le dijo a un judío de Babilonia, los odio, a los judíos de Babilonia, así les dijo, juro por Dios que los odio a los judíos que se quedaron en Babel. Porque por culpa de ustedes no tenemos Shejinah en el Bet HaMikdash. Luego fue con Rabbi Yohanan, que era el maestro de Rish Lakish. Sí, era su maestro Jabruta, sí, era cuñado, se casó con la hermana. Y le dijo, así me pasó, me encontré con uno de Babel, Rabba Barjaná, y le dije que lo odio porque por culpa de ellos no tenemos Bet HaMikdash, no tenemos Shejinah, no tenemos presencia de Dios con toda su intensidad. Entonces Rabbi Yohanan le dijo, no es por esa causa, no le eches la culpa a los babilonios,
No te olvides que el Talmud es Talmud Babli, hay mucha Torah en Babel, no puedes hablar así de los Yudim de América, de los Yudim de México, aunque no van a Israel, no puedes hablar tan feo de ellos. Entonces, ¿por qué no hay Shejinah? ¿Por qué no hay Shejinah en el Bet HaMikdash segundo? ¿Por qué no hay Ruach HaKodesh y no hay profecía? Qué fuerte. Porque fue construido con dinero del gobierno persa y no con colecta de los judíos. El primer templo del Mishkan se hizo una colecta en el desierto y sobró dinero y se construyó. El templo del rey Salomón fue construido con dinero de todos los judíos y sobraba dinero y la gente venía y soltaba. El templo segundo de Ezra Sofer fue construido con dinero de Goy, de gobierno Goy, con intenciones seguramente no tan puras de poder o de alguna cosa, pero no es, y como no viene de una fuente sagrada los fondos con los cuales se construyó el Bet HaMikdash, por eso no puede haber profecía en el templo y no había Ruach HaKodesh. Así que no le eches la culpa 100% a los judíos de Babel que no hicieron aliyá, que no subieron, sino parte de la culpa es el presupuesto. Y probablemente no había dinero entre los Yudim para poder construir el segundo Bet HaMikdash. De todos modos, Rabotai, lo que nos importa a nosotros hoy es lo siguiente. El milagro de Hanukkah sucedió 200 años en el medio del segundo templo, cuando ya no había Ruach HaKodesh, cuando ya no había profecía, cuando faltaban 5 cosas de las que había en el primer templo, no había en el segundo templo. En Kodesh HaKodashim no estaba el Aarón y los querubim en el Eben Ashtiah. Faltaban cosas que no se recuperaron en el segundo templo. Entonces, cuando viene y sucede el milagro de Hanukkah, que fue un milagro espectacular, ¿por qué? Porque fueron Rabim Be'ad Me'atim, fueron muchos en manos de pocos. Nosotros no tenemos idea de lo que era el imperio griego. El que quiera meterse, es muy fácil verlo. Métanse a Google y pongan el imperio romano y el imperio griego. Y van a ver ustedes de qué tamaños, de qué dimensiones estamos hablando. A donde iban, conquistaban el mundo entero, pisoteaban a sus enemigos y los conquistaban. Todo el tiempo tierras y ciudad, y todo el mundo les mandaba impuestos a Roma, porque eran los que a Grecia dominaban todo. Y parte de su dominio fue Jerusalén. Dijeron, nosotros no nos podemos quedar sin algo, y fueron a conquistar y a dominar Jerusalén. Y ahí, cuando empezaron a conquistar Jerusalén, digamos que la conquistaron sin destruir el Bet HaMikdash, ya los judíos se rindieron, ya dijeron, no se puede, contra un imperio no se puede. El ejército israelí se rindió. Y entraron los griegos y se adueñaron de todo, pusieron La Gemara dice que los últimos 300 años del segundo templo, todo esto acabamos de estudiar en el Daf Yomi Masejet Yomá. Los últimos 300 años hubo 300 Kohanim Gedolim. No pasaban la prueba del fuego del Kodesh HaKodashim. ¿Por qué? Porque todos eran comprados. Iban y pagaban soborno al gobierno romano, decía, para que ponga a su sobrino como Kohen Gadol. Era tanto honor ser Kohen Gadol, pero como no eran capacitados, no eran aptos, no eran puros, caían fulminados en el lugar más sagrado. Entonces el segundo templo, y entraron los griegos, entraron los romanos, y ellos dominaron todo. Voy a hacer a un lado un poquito ahorita la historia y a explicar lo que dice el Ben Ish Hai. Dice el Rabbi Yosef Haim de Bagdad, como no había Ruach HaKodesh, como no había profecía, los rabinos de aquella época, cuando sucedió el milagro, el gran milagro de Hanukkah, no sabían si este milagro era un milagro circunstancial, un milagro ocasional, o era algo fijo, ligado y relacionado a la fecha. No sabían. Que usen la profecía, no había profecía. Que eso en Ruach HaKodesh, no había Ruach HaKodesh. Entonces por eso, ese año cuando sucedió el milagro, no estipularon ninguna fiesta, no dijeron de fiesta, celebraron, el mismo año seguro celebraron, agradecieron a Borolam porque los salvó de los griegos, encendieron la menorá del Bet HaMikdash, estaban todos muy contentos y punto. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó el año siguiente, la misma fecha, de repente sintieron una inspiración, una elevación, sintieron algo en el aire, se respiraba algo diferente. Dijeron, entonces quiere decir que esto que sucedió el año pasado
no fue algo circunstancial, no fue algo ocasional. Es algo que está relacionado con la fecha, o que es resultado de la fecha. Escuchen la profundidad de lo que estoy diciendo ahora. O que el milagro del año pasado fue resultado de la luz que había en la fecha. O que ese mismo milagro generó una luz en la fecha. ¿Y la prueba cuál es? Que cuando llegó el otro año, sintieron que se despertó otra vez esa luz. Entonces, si es así, Hanukkah queda para todas las generaciones. ¿Entendieron lo que dice el Ben Ish Chai? Por eso dice la Gemara, Leshana Heret, al próximo año lo pusieron como fiesta, no ese mismo año. Porque ese mismo año no estaban seguros que era algo fijo de todos los años, pensaban que era algo circunstancial. Pero el próximo año, cuando vieron despertar la luz y la energía otra vez, dijeron, esto hay que celebrarlo cada año. Entonces, ¿de qué nos sirve todo este mensaje a nosotros? Saber que lo que estamos celebrando hoy, ¿cómo? Al otro año. No ese año. No, dice Leshana Heret, al próximo año. Los hajamim de repente vieron que se despertaba un despertar espiritual, una luz, una energía, una inspiración. Sentían que estaban cerca de Hashem, que las tefilot eran más recibidas, que estaban más conectados. Dijeron, se ve que esto que pasó el año pasado no es algo, dejó huella en la fecha. Si dejó huella en la fecha, hay que volver a hacerlo cada año, encender la menorá. ¿Entendió? Por eso lo hicieron al año siguiente y no al año pasado. Para nosotros, ¿qué importancia tiene saber esto? La importancia que tiene es saber que cuando nosotros estamos celebrando la fiesta de Hanukkah, no estamos conmemorando nada. No tenemos tiempo para conmemoraciones. Si quisiéramos conmemorar, estaríamos todo el año conmemorando cosas. Hay miles de cosas para conmemorar. No alcanzaría el calendario. 3, 4 por día o más. Nosotros no conmemoramos. Nosotros nos conectamos. Nosotros entramos en una terapia. Ya que los hajamim sintieron que el milagro de Hanukkah fue algo repetitivo en la fecha, la prueba es que al otro año lo estipularon, no el mismo año. Por eso, hoy que estamos 2000 años y pico, 2200 años después de este milagro de Hanukkah, volvemos a encender la vela de Hanukkah, no para conmemorar, sino para conectarnos. Para conectarnos con esa fuente de energía, con esa fuente de luz, con esa fuente de milagros. Este es el punto número 1 que hoy quise yo aprovechar, porque hacía mucho que no tocaba la conferencia de los miércoles, primer vela de Hanukkah. Este año es un año privilegiado, que vamos a tener 2 conferencias de Hanukkah de miércoles. Primer noche de Hanukkah, miércoles en la noche, y octava noche de Hanukkah el próximo miércoles. Entonces, este primer punto, saber que hoy llegó una fecha especial, que la energía está en la fecha, porque si no estuviera en la fecha, no hubiéramos celebrado, y es la fecha nuestra. Por eso a veces noviembre, a veces diciembre. No crean, es la fecha Kaf He, el día 25. Hanukkah, el nombre Hanukkah es una palabra compuesta. Hanukkah, Ka es Kaf He 25. Descansaron el día 25 de Kislev. El día 25 de Kislev es apropiado para que la persona logre un relax. Hanu. De todo el aceleramiento que llevamos en la vida, Hanukkah, descansar del estrés, de todas las presiones. Yo, ahorita que fui a mi casa, encendí Hanukkah, se los confieso porque sentí que lo tenía que hacer, y ahora le voy a decir por qué sentí. Agarré mi celular, se lo aventé a mi hija, le dije, 24 horas no quiero celular. Te encargas tú de recibir todos los mensajes, y si hay algo muy importante de Argentina, de mis papás, de Kibud Abaem, me avisas. Me dice, papi, ¿por qué? Dije, Hanukkah. El día 25, Hanukkah. Romper el estrés. ¿Y por qué lo hice hoy? Me nació solito, pero aparte es una de las promesas que prometí en la Neilá de Kippur. Un día a la semana
aparte de Shabbat, quitarme toda la electrónica. Y la verdad, no lo he cumplido al 100%. Tuve 2 semanas, 3 muy ajetreadas, muy atareado, muchos pendientes, y siempre uno piensa que sin el celular el mundo se viene abajo. Pero Baruch Hashem se está encargando que la señal de Yusacel esté mal y que se corten las llamadas en la mitad, ya es de todo el país, ¿sí? Que haya desesperante, ya casi no llega uno a maldecir al aparato cuando se le corta la llamada en la mitad 3, 4 veces. Hoy hablé a Argentina con su vez, se me cortó 3, 4 veces en la mitad la llamada y se escucha cortado y ya no sabes si te está escuchando o no, y tú lo escuchas y el otro no sabe si tú lo estás escuchando. Y según lo que parece es un problema mundial, porque mi mamá me dijo que en Argentina están peor los celulares. Así que por ahora Argentina y México están igual, no sé cómo está en Nueva York, pero ¿hay algún mensaje que Dios quiere transmitir al mundo? ¿Sí? Que tenemos que parar el ajetreo y pensar a dónde vamos y pensar qué es lo importante y qué es lo que queremos de la vida. Rabotai, mucha gente no sabe bien la historia de Hanukkah, no sabe qué es lo que pasó ahí. Los que hicieron la guerra ¿quiénes eran? Bimé Matitiau ben Yohanan Cohen Gadol Hashmonai Ubanav. Matitiau ben Yohanan Cohen Gadol, Matitiau el hijo de Yohanan Cohen Gadol, Hashmonai y sus hijos, 5 hijos de Matitiau, 5 jajamim, rabinos, barbones, que jamás en su vida habían agarrado una pistola y un arma, que solo sabían estudiar Gemara y Torah y servicio del Bet HaMikdash. Cerraron la Gemara y agarraron las armas y salieron a la guerra. ¿Con qué? ¿Con qué ejército? ¿Con qué logística? ¿Con qué? Contra un imperio. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre vigilar, intentar? Imagínense que venga Estados Unidos con todo su poder militar y declare guerra contra una comunidad chiquita, un ejemplo. Y vengan los abrejim y digan, vamos contra América. Ni empieza. ¿Y por qué? ¿Por qué? Cuando fue lo de Mordejai y lo de Purim, no salieron a la guerra. Se encerraron a ayunar. 3 días de ayuno, ¿se acuerdan? Cuando fue, no intentaron hacer una rebelión contra Amán. ¿Por qué? ¿Y por qué en el caso de Hanukkah salieron a guerrear? ¿Y quién salió a guerrear? Los abrejim, los jajamim. ¿Por qué? La diferencia era radical. En Purim, el problema era netamente antisemitismo material, corporal, físico. Era envidia que tiene Esav contra Jacob porque le robó las verajot por la lana, por el billete, porque los judíos son ricos, son millonarios y se la pasan jugando y paseando. Ese es el odio que le tiene el Goy, que siente que el Yehudí le está quitando sus placeres materiales. En ese caso, no había nada que hacer más que rezarle a Dios. En cambio, en Hanukkah, en la época de los griegos, no había ningún problema material. Al contrario, los griegos eran muy amigos de los judíos. Ellos vinieron a ayudar a los judíos, a modernizar a los judíos. Ellos no vinieron a matar. No, decían, no, sean como nosotros. Queremos pasarles la cultura griega, todas las modernizaciones que hay en Grecia y en Roma, queremos llevarlas a Jerusalén. Venimos a beneficiar. Sabemos que los judíos son un pueblo culto, pero queremos que aparte de culto sean modernos, aparte de ser un pueblo inteligente, que sean modernos. Venimos a modernizar. ¿Qué tiene de malo? Ahí estaba el problema. Por eso dijo Jacob, cuando se fue a enfrentar a Esav venía con 400 soldados y le rezó a Dios, se preparó para 3 cosas: para regalo, para guerra y para rezo, ¿no? ¿Y cómo rezó Jacob? ¿Se acuerdan lo que rezó Jacob? Qué espectacular en la Perashá Vaishlach. Hatzileni na, miyad achi, miyad Esav. Sálvame por favor de las manos de mi hermano, de las manos de Esav. Pregunta a la Gemara, ¿acaso tenía otro hermano? Jacob tenía otro hermano, el único, Esav. Entonces, ¿para qué dice las manos de mi hermano? Si dices Esav, sé que es tu hermano, no había otro Esav en el mundo. Si dices mi hermano, sé que es Esav.
Sálvame, por favor, Dios, de las manos de mi hermano, de las manos de Esav. Ay, qué espectacular esto, qué espectacular. Jacob, cuando hizo ese rezo, pensó en la enemistad eterna entre Jacob y Esav que va a haber en toda la diáspora hasta que venga el Mashiach. Sálvame, por favor, de las manos de mi hermano, de las manos de Esav. Sálvame de Esav. Esav es símbolo de asesinato, sálvame cuando Esav viene agresivo como Esav a matar, pero sálvame más cuando viene como hermano. Cuando Esav me dice, somos todos hermanos. Vamos a vivir juntos, vamos a convivir. Es más desastroso lo que los judíos que hemos perdido en los últimos 70 años con la mano de mi hermano que lo que hemos perdido en el holocausto con la mano de Esav. Se han perdido más judíos en los 70 años últimos que vivimos con los goín como hermanos que en los 5 años que vivimos con Hitler como Esav. Hitler hizo desaparecer 5 o 6 millones de judíos y la asimilación hizo desaparecer más cantidad que eso. Tengo datos estadísticos de Estados Unidos que estuvo aquí un jajam hace un mes y nos dio una conferencia, un jajam dedicado especialmente a este tema y tiene el porcentaje de Yehudim que ya ni siquiera tratan de convertir, nada, decía, normal, ni templo, ni nada, nada. 30% de los judíos de Nueva York, de Estados Unidos, piden que cremen sus cuerpos después de muerte. Jewish crematory. Fíjense, Jewish crematory. Crematorios judíos. Ya no sé cómo dicen cuando dicen el rezo, el malera jamín, que se apiade de estas cenizas. Entonces, esa es la mano de mi hermano. Mi hermano Esav es más peligroso que mi enemigo Esav. Como dijo, hay un dicho popular, sálvame de mis amigos. De mis enemigos yo me defenderé. Los enemigos que se disfrazan de amigos son los más peligrosos. Entonces, en la época de Hanukkah, el enemigo era hermano. Esav, que vino de Yaván, de Grecia, venía en plan de hermano. Mi maestro el Rab Eliezer Ben David nos cuenta del Midrash cómo fue el proceso de la enemistad, cómo se desencadenó el conflicto judío-griego en aquella época. Llegaron los griegos de Grecia, conquistaron Jerusalén sin mucha resistencia porque no había forma de resistir, no había ejército que pueda contra el ejército de Alejandro Magno. Y dijeron los griegos, las calles de Jerusalén están muy oscuras. Las calles de Jerusalén, no había luz en la calle, oscuro. Hay que poner faros, hay que poner focos. ¿Qué dicen ustedes? Qué bueno, que pongan focos en la calle. Saltaron los religiosos, los ortodoxos. De ninguna manera aceptamos que pongan focos en las calles de Jerusalén. Venían los no religiosos o los medios y decían, bueno, ¿qué tiene de malo? Te quieren ayudar, te quieren modernizar, te quieren desarrollar el municipio, te van a poner luz en la calle. No queremos cambios en Jerusalén. Queremos la Jerusalén tal cual como la entregó el rey Salomón. ¿Pero qué tiene de haram? A ver, ¿dónde está escrito en la Torá? Haram poner focos en la calle. ¿Está escrito en la Torá en algún lugar? No. Para eso se necesitan los jajamim. Cuando lo que no está escrito en la Torá, lo que está escrito cualquiera lo lee. Pero ellos son los visionarios, los que ven más allá. Pues finalmente, ¿quién ganó? Ganaron los griegos, porque ellos tenían el poder y pusieron focos en Jerusalén, en las calles. ¿Y qué pasó? Nada, pues nada más les voy a contar lo que pasó. Pero antes de eso, segunda cosa, después que pusieron los focos, dijeron, aquí en Jerusalén las escuelas empiezan de primaria a los 5 años. Antes de primaria no había ni maternal, ni prematernal, ni kinder, no existía eso. ¿Sí? Hay que poner lugares de juego para que se desarrolle el motorismo de los niños que jueguen. En cada esquina hay que hacer un kinder, un lugar para que los niños se diviertan con juegos, con sube y baja, con esto. Los no religiosos o los medios tradicionales dijeron,
¡Qué bueno! Mira cómo son nuestro hermano Esaú, nos vienen a ayudar a desarrollar la ciudad. Los Hashmonaim, los ortodoxos, dijeron, de ninguna manera aceptamos que cambien el sistema pedagógico y educativo. Bueno, ¿qué tiene de malo si los niños juegan? Es en la edad preescolar. A ver, ¿qué tiene de malo? Pues nada, déjalos. Se hizo la discusión, ganaron los griegos y pusieron un kinder de cada esquina, de cada colonia, pusieron un kinder. Un Gan Eladim. Y así como estas cosas, Iván, ¿qué más dijo? Ahorita les voy a decir. Era para que los niños ya no sabían. Ahorita vamos a decir, ¿sí? Ahorita vamos a decir. Y la tercera cosa, que eso no la sabía yo, me la dijo ahora un jajam que vino acá a México, me la dijo en nombre también del Rab Ben David, que decían, ¿qué es eso que comen sin cubiertos? No había cubiertos, no había tenedor y cuchara. Se comía o con un palo o con la mano. ¿Cómo era el estilo antes que se fabriquen tenedores y cubiertos? ¿Cómo comía la gente? Con los dos dedos, se cuidaban de no ensuciarse tanto. Más o menos. Ellos inventaron cubiertos para comer. Eso lo escuché ahora del Rab Alter, que vino acá, que lo escuchó del nieto del Rab David Pérez, en una de las shah que dio en Jerusalén. El nombre de su abuelo, mi maestro, el Rab David, que lo traje aquí hace un mes. Bueno, ¿qué tiene de malo? Igual, no cubiertos. Bueno, ¿qué tiene de malo? Bueno, ¿qué pasó? Ya, pusieron luces en Jerusalén, hicieron kinder y fabricaron cubiertos. Ok. Vamos a ver los resultados. Pasan 10 años, 20 años. ¿Qué pasa? En la época también el fútbol, todo lo que son los estadios es invento griego. Pero eso no lo escuché del Rab, me parece que no lo dijo. Bueno, vamos a ver lo de los focos. ¿Qué pasó? Antes que haya focos en Jerusalén, ¿a qué hora oscurece ahora en Jerusalén? ¿Saben ustedes? 5 de la tarde ya es noche. Ya entra Shabbat. 5 de la tarde es noche total. A ver, ¿qué hace una persona a 5 de la noche oscurece? No hay luz en la calle. En la casa se usan velas porque no había fuego, no había luz. 5 de la tarde, se cenan, 5:30, 6, 7:30, ya se van a dormir. No hay nada que hacer. No hay televisión, no hay eso. 7:30 están. Se va uno a dormir 7:30 a las 3 de la mañana, quiera o no quiera. Se le va el sueño. ¿Cuánto puede dormir uno? A ver, se va uno a dormir 7:30. La cama lo expulsa solito. 3 de la mañana, sin despertador, sin nada. El que más tarde se levantaba, El que más tarde, el que durmió 9 horas, se levantó 3 de la mañana. El que dormía menos se levantaba a la 1:30. ¿Qué hago a las 3 de la mañana? No hay nada que hacer. Vamos al templo. En el templo había clase de Zohar, había clase de Gemara, había shurim de 3 a 6 de la mañana. Imagínense lo que era eso, el templo lleno de gente, todos los días, así era en Jalabe, todos los días, desde las 2, 3 de la mañana, el templo lleno de gente. Llegaba Batiquín, 6:30, rezaban Shachrit, primer minyan, salía el sol, estudiaban un poquito más y se iban a trabajar después de 4 horas de estudiar. Qué energía, qué fuerza. La mejor hora para estudiar es esa. Según la Kabbalah y según también, la mejor hora para crear energía en el alma de la persona es de la medianoche en adelante. Para energía espiritual. Bueno, ahora que hay luz en la calle, son las 6:30, 7 de la noche, terminaron de cenar. ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos a dormir? ¿A dormir? ¿Qué? A las 7 de la noche vas a ir a dormir. Vamos a visitar a la tía. Si hay luz, salen a visitar a la tía. La tía le sirve un pastelito, le sirve una cosa, un cotorreo, un lashonara, un esto, un el otro. Regresan de casa de la tía, 11:30 de la noche. 3 de la mañana tiene clase. Cansado, no se puede levantar. 4 de la mañana no se puede. Llega a las 4 al Knis, todo cansado, se duerme en la clase, al otro día se queda dormido. Ya no llega al rezo, ya no llega al estudio, ya no llega a la tefilá y lo demás, etcétera. En 10 años se borró la clase de Torah que había de medianoche en adelante. ¿Por qué? Por los focos que pusieron los griegos. Ahora entienden lo que decían los ortodoxos, no aceptamos cambios. Vamos ahora al kinder. El niño, cuando estaba en casa de su mamá, sin kinder, ¿sí?
Crece el niño, a los 1 año empieza a caminar, a hablar, a los 2 años, se aburre en la casa, no se aburre. Se aburre, desesperado, ya siente que la casa es una cárcel. La casa era una cárcel. Cuando llega el día de llevarlo a la escuela con el Rebe, con el Moré, era Yetziat Mitzrayim para el niño. Era el día más alegre de su vida, que salió de la cárcel de 5 años y la escuela era su paraíso. La escuela era su paraíso. El niño llegaba a la escuela y el Moré decía Aleph, Bet, Gimal, Dalet, y el niño decía, qué bonito esto, me gusta, esto me encanta, mi casa es una cárcel. Ni modo, tengo que regresar a casa. Regresaba arrastrando los pies, no quería regresar a casa. La casa le recordaba la cárcel. Este es mi paraíso, el templo, la escuela. Pero cuando empezó a ver kinder, a los 2 años, maternal, prematernal, chejuaranal, lo pusieron al niño a jugar, a divertirse, a bailar, a cantar, a echarse a deportes. A los 6 años le dicen, stop, niño, se acabó. Ahora con el Moré, Aleph, Bet, ¿qué es esto? ¿Quieren ir a jugar? ¿Quieren ir a jugar? No, aquí te quedas. Bueno, te damos un recreo. Sale disparado al recreo. ¿Lo quieren sacar del recreo? Lo tienen que jalar. Se acabó el entusiasmo por la sabiduría. El entusiasmo por el estudio desapareció. Toda la historia cambió. Iban a la escuela, pero ya como la escuela era la cárcel. Antes la escuela era el paraíso. Eso lo lograron los hermano Esav, con el consejo de hacer kinder. Por eso los Jajamim, los Hashmonaim, ellos sabían ver más allá y decían, no permitan. Ni modo, tuvieron que permitir. Y luego lo último, lo de los cubiertos, está espectacular. ¿Cuál es la filosofía de hacer cubiertos? La persona cuando come por necesidad. Tiene uno que comer. ¿Por qué come uno? ¿Para qué come uno? ¿Porque tiene hambre? No. La vaca come porque tiene hambre. El toro come porque tiene hambre. La persona no come porque tiene hambre. ¿Por qué come uno? ¿Ah? Por la misma causa que le echas gasolina al carro. Porque sin combustible no camina. Y este carro, para funcionar, necesita combustible. Ahora, ¿alguien va a hacer cubiertos para echar gasolina? Alguien va a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un culto. A la hora de echar gasolina, poner música y bailar, porque está echando gasolina. Ya, paga gasolina, paga, pasa la tarjeta y vamos, se terminó. El coche que circule. El sistema de comer antes de los griegos, sabían que la comida no era un objetivo. Era un instrumento para que el carro funcione. Vinieron los griegos y dijeron, no, nosotros vivimos para comer. Y si venimos a comer, hay que hacer cubiertos, hay que hacer vajilla. Convirtieron el medio en objetivo. Y los hajamín decían, no acepten los cubiertos. ¿Pero qué tiene de haram? ¿Qué tiene de malo los cubiertos? No es lo que está escondido atrás de la filosofía. La filosofía es convertir la comida, en vez de un medio, convertirla en un objetivo. Y para los Yehudim, el comer es solamente un instrumento para poder. Me acuerdo, hace como 1 año y medio, cuando mi papá estaba en el hospital en Argentina, Baruch Hashem, hoy nos mandaron un video, papá encendiendo la vela de Hanukkah en su casa. Lo trajeron para encender y luego lo llevaron al hogar de ancianos, geriátrico. Todavía necesita cuidados. Pero cuando estaba hospitalizado porque tuvo 2, 3 caídas de neumonía, para esa edad es muy peligroso. En 2 meses cayó 3 veces con neumonía y era muy peligroso. Y los doctores nos dijeron que con el cuadro que se ve Barminan ya se está yendo. Que 2, 3 repeticiones de esto y se va. Baruch Hashem va a vivir muchos años. Entonces, una de las cosas los problemas que había, que papá ya no estaba tragando bien. Cuando comía, se le iba la comida al pulmón. Y eso le provocaba la infección. El pulmón no puede aguantar ni una gota de agua. Si tú tomas agua y se te va al pulmón, todo lo que comemos, todo está infectado. Todo. Todo lo que metes a tu boca está con bacterias. Nada más que el sistema digestivo está preparado para filtrar todo eso. Tiene resistencia para filtrar junto con la basura de la comida, mandan a los microbios. Pero el pulmón no está preparado para filtrar bacterias. Entonces, si una persona cuando toma algo, come algo, se le va una gota, una miga al pulmón, sí ya se infecta el pulmón. Y como no funcionaba bien el sistema de deglución, cuando estaba masticando, se tiene que cerrar la tapa que tapa la entrada de la laringe
para que vaya la comida. Es por lo mismo del cerebro que tenía, no tapaba bien la tapa. Entonces se llama aspiración, aspiraba el pulmón, aspiraba alimento, se atragantaba papá, tosía y le entraba comida al pulmón, se infectaba y venía la neumonía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Había que darle terapias de deglución, enseñarle a masticar, enseñarle a tragar, le daban comida con espesante, que espesante para que alcance a dar la señal al cerebro que tiene que tapar el pulmón, todo un sistema. Y aparte no tomaba las medicinas porque no le gustaba, era un problema. Entonces surgió finalmente la solución que le tienen que hacer para que coma por el estómago. ¿Cómo se llama esto? La gastrotomía. Gastrotomía. La gastrotomía para que coma por el estómago.